Entonces empecé a grabar. Y bueno, quedamos acá. Etapa acoplada en RC, con RC, o sea, tomamos un circuito de polarización, inyectamos señal con un generador, desacoplándola con un capacitor de desacople, los mismos criterios que habíamos usado la semana pasada. Acá para evitar que la señal de continua pase al generador, y voy a ponerle una carga con un capacitor haciendo que la señal de continua no pase a la carga. Y además en la resistencia de drenaje, perdón, la resistencia de fuente, voy a poner un capacitor para desacoplarlo. ¿Para qué? Para evitar que haya caída de señal en la resistencia R y obtener toda la señal de entrada entre compuerta y fuente. Y no perder nada de señal en R. ¿Correcto? Lo mismo que el mismo criterio que habíamos aplicado el otro día para el bipolar. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es analizar el circuito estático. Para eso hacemos que la señal del generador sea 0 y todas las reactancias capacitivas tienden a infinito. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar a frecuencia 0 y tenemos el circuito de polarización de donde vamos a obtener el valor de I de Q y el valor de B de SQ, que son los valores que habíamos obtenido del análisis que hicimos hace unos minutos de la polarización con divisor resistivo. Profe, la diferencia entre los distintos tipos de FET va a variar solamente el I de Q y el BC de Q, ¿no? No, va a variar. No, lo que va a variar es la gran variación es la tensión con puerta fuente. Okay. Y la otra es que en los de compuerta aislada voy a tener menos corriente de compuerta que en el de juntura. ¿Sí? Ok, sí. Bueno, el análisis dinámico, ¿qué hacemos? Hacemos que la tensión de fuente sea 0 y hacemos que, como vamos a trabajar a frecuencias medias, estamos suponiendo que las reactancias capacitivas tienden a infinito y me queda este circuito donde voy a hacer que RG sea el paralelo de R1 y R2 y RD sea el paralelo de R de drenaje y R de carga. Obviamente el capacitor de desacoplamiento de la resistencia de fuente hace que se transforme en un cortocircuito y nos queda este circuito equivalente, este circuito dinámico que tenemos acá adelante. Bueno, si analizamos la malla de entrada, como la entrada del FET tiene una impedancia de entrada, el FET presenta una impedancia de entrada infinita, es decir, no toma corriente en compuerta, me va a quedar un divisor resistivo entre la resistencia del generador y la resistencia que queda en compuerta, y voy a tener la caída en la resistencia de compuerta, va a ser la tensión compuerta-fuente dinámica, y como la BS es una senoidal, va a tener un valor pico, y la BGS va a ser el valor pico, la BGS dinámica va a ser el valor pico de la señal del generador por el divisor resistivo entre RG y RS. Es decir, BGS va a ser BS por RG sobre RG más RS.
como la BS es una señal senoidal y tenemos una transferencia lineal, la BGS también va a ser una señal senoidal. Si analizamos la malla de salida, podemos escribir que la tensión BDS dinámica es menos la corriente ID por la RD, y como las relaciones son lineales, la corriente de drenaje también va a ser una señal senoidal, igual que la tensión drenaje fuente, que va a ser una señal senoidal. Y en el circuito podemos trazar la recta de carga estática en las curvas de salida, donde un punto de la recta de carga estática va a ser, cruce va a ser la tensión BDD, el otro punto de cruce con los ejes de la recta de carga estática va a ser BDD sobre RD más R, y voy a tener un punto Q para la BGS, para la curva correspondiente a la BGSQ, y como yo le voy a aplicar una señal senoidal de entrada de BGS, esa señal va a hacer que se mueva sobre la recta de carga dinámica, y voy a obtener una señal de salida en corriente de drenaje y una señal de salida para tensión drenaje fuente. Esto hace que, igual que en el transistor bipolar, por la configuración, me voy a encontrar que la corriente de drenaje y la tensión drenaje fuente están en una posición de fase. ¿Qué quiere decir? Cuando la corriente de drenaje aumenta, la tensión drenaje fuente disminuye. Y como la corriente de drenaje está en fase con la tensión con portafuente, la tensión con portafuente y la tensión drenaje fuente están en contrafase. Por otro lado, nosotros sabemos que la potencia de fuente es el producto de la BDD por la IDQ, según lo que habíamos visto la clase pasada. La potencia en la carga va a ser el producto de la extensión de drenaje fuente y la corriente de drenaje pico dividido 2, porque estamos tomando los valores eficaces, y la potencia disipada por el transistor va a ser BDD menos IDQ, la potencia de fuente, menos la potencia de salida, menos IDQ cuadrado por R estática, es decir, menos la potencia que se disipa en la resistencia de drenaje y la resistencia que está en fuente. Perdón, Osvaldo, una pregunta. Sí. La potencia de la carga es la tensión de drenaje. Fuente. Drenaje Fíjate. fuente, ¿verdad? Claro, o sea, yo acá tengo una BDS pico y una corriente de drenaje pico. ¿Está bien? Estas dos van a la carga. ¿Cuál es la carga? La R dinámica. ¿Está bien? Sí, sí. Y como hablo de tensiones eficaces, la tensión o corriente eficaz de una senoidal es el valor pico sobre raíz de 2. Como tengo dos veces de raíz de 2 y estoy multiplicando, me queda el 2. ¿Está bien? Sí, sí. Perfecto. Bueno, si la potencia de salida es 0, la potencia disipada en el transistor es máxima, y me queda que la potencia disipada en el transistor es IDQ por BDD menos IDQ por R estática, es decir, BDSQ por IDQ. Es decir, la máxima potencia que va a disipar el transistor es el producto de la tensión del punto de trabajo por la corriente del punto de trabajo, es decir, BDSQ por IDQ.
Y fíjense una cosa, que coincide todo con lo que vimos la clase pasada con el transistor bipolar. ¿Por qué? Porque este comportamiento no depende del transistor, sino depende de la configuración. Es decir, depende de cómo está armado el circuito. Fíjense que yo en este circuito, voy a volver atrás. En este circuito, yo entro por compuerta y salgo por drenaje, teniendo la fuente común a ambos, a entrada y salida, y en el otro circuito yo entraba por base y salía por colector, teniendo el emisor común a la entrada y la salida. Es decir, tengo la misma configuración con dos dispositivos diferentes. Y las conclusiones son las mismas. ¿Por qué? Porque el circuito es el mismo, lo único que cambia son los detalles del dispositivo activo, la misma configuración, y no importa qué dispositivo activo tenga, tengo las mismas características en ambos, ¿ok? Sí. Es más, si yo utilizara una válvula termoiónica con esta configuración, tendría exactamente las mismas conclusiones. ¿Qué cambiarían? Bueno, cambiarían los niveles del punto de trabajo, los niveles de disipación de potencia, pero el funcionamiento del circuito sería exactamente el mismo. Osvaldo pregunta, a ver, eso Sí. es una curiosidad nada más. ¿Qué pasaría si yo pongo como elemento activo dos diodos? O sea, Nada. polarizándolos como debe ser, uno en directa, el otro en inversa, y los polarizo igual que un transistor de JT. Sí. ¿Tendría algo similar a la salida? No. No tenés algo similar. O sea, vos lo que decís es hacer... Como yo en la puntura base emisor tengo un diodo que está polarizado en directo. Se te escucha abajo, Pablo. Perdón, que en la puntura No, está base bien. emisor, que en la puntura base emisor yo tengo un diodo polarizado en directa y en la puntura base colector tengo un diodo polarizado en inversa. Si yo agarro dos diodos y los polarizo de esa forma, teniendo la base común, digamos, de ambos diodos, o sea, pondría los diodos como de una configuración de base común, ¿no? No sé si me estoy explicando. Sí, yo te entiendo perfectamente. Vos estás diciendo esto. Él te está diciendo al revés, me parece, profe. Armar un transistor con dos diodos, pero enfrentados Sí, tienen que sí, estar. eso está diciendo él. Sería eso, lo que pasa es que no tenés las mismas distancias de junturas ahí. No, y además hay un montón de otras cosas más. ¿Está bien hasta acá? ¿Esto es lo que vos decís? Claro, algo parecido a eso. Perfecto. Fíjate una cosa. Vos lo que en Pero realidad... En realidad el de arriba tendría que estar polarizado en inversa. Sí, no, Estaba está bien, está enfrentado. bien. Sí, yo no, a ver, yo no puse Yo le hice la ninguna... pregunta la semana pasada, la anterior, y el profe dijo que era porque el transistor tiene, ¿cómo es que dijo? Son regiones. Claro, vos tenés esto, donde tenés P, N, P, N. En realidad estaría al revés este transistor. A ver, vamos a borrar porque este estaría al revés. Claro, ahí uno tiene que estar al N, revés. Bueno. P. Claro, vos tenés esto. ¿Qué pasa? Si vos polarizás el de abajo en directa, es decir, tenés menos, más,
y este en inversa, es decir, tenés más, menos. ¿Está bien? Sí. Bueno, fíjate, vos tendrías una corriente así, en este sentido, y acá no tendrías corriente, porque este diodo te está bloqueando la corriente en esta rama. Sí, es verdad. La diferencia importante acá está en esto. Vos tenés un monocristal. Esto es un esquema, no es exactamente cómo se fabrica, pero el esquema me van a entender mejor que si hago cómo se fabrica. Vos tenés esto, donde tenés regiones de diferente tamaño. Vos tenés un P, un N y un P. Entonces, si bien esto vos lo polarizás, menos, más, menos, más, como hicimos antes, pero vos acá tenés una corriente que va a ir en este sentido. Parte se va a derivar por acá y parte va a ir por acá por las regiones de carga espacial. ¿Me explico? Sí, es verdad, esto lo explicó la otra vez que Juan le creo que le preguntó también. O sea, hacer eso no es exactamente lo mismo que hacer la difusión de las tres zonas en la misma pastilla. Claro, sí, está bien. Era por curiosidad nomás, porque nunca lo intenté y... No, correcto. Lo que pasa es que, a ver, si hubiera sido tan fácil para hacer como decís vos, nunca hubieran hecho un transistor. Sí, es verdad, ponen dos diodos en contra uno del otro y listo, tienen. El tema son las diferencias de ancho, diferencias de dopado, etcétera, etcétera, Inclusive la caída de tensión sería distinta, por supuesto. porque ahí tenés 0,7 y 0,7. O sea, ya tenés una tensión fija ahí, que no ocurre en No, resistor. no. 0,7 en directa, en inversa no. Ah, claro. Entonces, viste, o sea, no son exactamente iguales. No puedo hacer lo mismo. Hay muchas comparaciones de este tipo. Esto aparecía mucho en libros muy, muy viejos. Estoy hablando de libros que yo vi del principios del 60. Claro, porque en varios libros se había visto que se podía tomar como que era una configuración de diodos, pero no es una configuración de diodos real. No. No, a ver, lo que pasa es que eh, siempre vos te encontrás que cuando cambiás toda la tecnología, eh, vos partís de lo conocido. Y vos partís de lo conocido, ¿por qué? Porque ya si lo podés aplicar, evitás tener que hacer todo un desarrollo nuevo. Incluso, a ver, hay muchos circuitos equivalentes del transistor que se usaban en esas épocas, que hace rato que no se utilizan porque no servían, no tenían la practicidad que tiene
el híbrido Giacoletto. No sé si me explico. Sí, sí, profe, seguro, seguro. Además, hay otra cosa. Una cosa es explicar el funcionamiento de los dispositivos semiconductores sin conocimientos o con conocimientos mínimos de física y de química, y otra es explicar el funcionamiento de los semiconductores con conocimientos de física y de química, además de la matemática. ¿Me explico? Porque vos no podés, o sea, si vos no tenés conocimientos sólidos de física y de química y de matemática, no podés empezar a hablar de banda de valencia, banda de conducción, de niveles de energía, etcétera, porque no tenés dónde apoyarte. No sé si me explico. Claro, claro, Sí, lo más sí. fácil era, bueno, son dos diodos, es parecido a dos diodos así. Y después Exacto, cuando llegabas a la universidad te das cuenta de que no, que en realidad no, el modelo no es equivalente y tenías que hacer un poco más, la verdad. exacto, sí. Bastantes más. Pero bueno, eso es todo, viste, todo un tema. Bueno, entonces, acá en el transistor unipolar también nos vamos a encontrar con los regímenes de disipación, donde podemos hacer un circuito térmico del transistor de efecto de campo, y vamos a encontrarnos con los mismos temas que con el transistor bipolar, porque vamos a tener que ponerle un disipador si la temperatura de juntura supera un cierto nivel, y depende del nivel de potencia, de la temperatura ambiente, y las resistencias térmicas, carcasa, juntura, juntura, ambiente. Carcasa, ambiente, perdón. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Y por otro lado, el transistor unipolar también va a tener valores máximos de tensión y de corriente que Profe, no una puedo consulta. superar. Sí, Me va a matar con la pregunta que le voy a hacer. no, ¿Esto es un transistor unipolar? unipolar, sí. ¿Por qué? Me va a matar, máteme. ¿Por qué? Porque conduce un solo tipo de portadores. Ok, listo. Y el bipolar, el BJT bipolar porque tenés las dos regiones. Listo. Los dos portadores. Claro, porque a ver, en el unipolar la conducción se debe solamente a los portadores mayoritarios de la zona del canal. En un canal N vas a tener electrones, en un canal P vas a tener lagunas. En cambio, en el bipolar, vos tenés eh, lagunas y electrones en la conducción. Mirá vos. O sea que otra forma de decirle a los MOSFET es transistores unipolares. A los FET, A los FET. efecto de Listo. campo. Gracias. A ver, cuidado, hablar de MOSFET, es decir, el transistor de efecto de campo tal. O sea, tenés los MOS y tenés los de juntura. Son dos transistores de efecto de campo. Se basan en el mismo principio y son ambos transistores unipolares, o sea, conducen un solo tipo de portadores. No sé si me explico. Sí. Bueno, a ver. Hoy les vamos a dejar tarea para el hogar para que tengan. ¿Por qué? Porque yo les pensaba dejar para trabajarlo un poquito hoy, pero bueno, ya estamos un poco excedidos en tiempo. O sea, no nos da como para poder trabajarlo tranquilo y cómodo. Entonces,
Dado que tengo un transistor BSN20 que tiene las hojas de datos en el campus, y con este circuito de polarización ustedes tienen que determinar el punto de trabajo, la recta de carga estática, la recta de carga dinámica, la máxima excursión de señal, para que el próximo viernes lo simulemos y veamos un poquito cómo funciona todo esto. ¿Ok? ¿Sí? Sí, ok, profe. Perfecto. Entonces, anótense el circuito, que lo tienen a su disposición, y ahora Ángela les va a dar, les va a plantear otro ejercicio que ya habíamos pensado. Ya había pensado ella y bueno, hoy lo charlamos. Y Profe, sería entonces 100 miliamperes la tensión pico a pico. ¿Cómo? La tensión pico a pico es 100 miliamperes. No, nunca puede ser 100 miliamperes una tensión. La del generador, digo, perdón. 100 milivolt, sí, 100 milivolt. Ah, claro, miliamperes le estaba diciendo. Milivolt. Sí, señor. Listo, profe, ya tenemos el circuito. Bueno, perfecto. Entonces, calcúlenlo por completo y ahora eh, eh, empieza Ángela. ahí comparto pantalla. Mira que dejo yo primero. Ahí está, dale. Ah, bueno, dale. Dale, 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 ya estás. Ahí está. Ahí se está viendo. Sí, dale. Bueno, chicos, yo le voy a dejar para hacer el ejercicio 6 de la guía 2, esta, que en realidad sería la guía 3, que todavía no la modifiqué, pero tendrían que calcular el punto de trabajo, la recta de carga dinámica, la estática, calcular el voltaje máximo de salida y el rendimiento. O sea, para que lo piensen hasta el próximo viernes y lo planteamos todos juntos después que Osvaldo termine de dar la clase. El rendimiento, Ángela, es la relación de transferencia entre la entrada y salida, ¿eso es? Tiene. Sí, la potencia de salida dividido a la potencia que entrega por la fuente. Ah, ok, buenísimo. Ujú. Y acá tenemos que hacer algo parecido a lo que estábamos viendo hoy al principio, ¿no? Porque la tensión Sí, 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 de exactamente, fuente exactamente. no la tenemos. Ujú. Buenísimo. Sí.
La VO máxima es la que figura ahí donde está en la resistencia RL, ¿no? Es una pregunta medio tonta, pero por las dudas pregunto. Ujú. Está bien. Sí, sí, sí. Esta es la RL de carga. Bueno, hasta punto cubo como piña. Pero Ujú. habría que ver el tema de ese de definir la tensión de fuente. Bueno, igual en la semana te vamos a estar preguntando, sí. Sí, sí, dale. Piénsalo y lo planteamos entre todos la próxima clase. Ah, ¿verdad lo que dice Pablo? No hay dato de la tensión de fuente. No importa, la tensión de fuente la tenemos que dejar de incógnita. O sea, tenemos que dejar los cálculos para la función de fuente que se ponga. No, lo tenemos que hacer como se hizo al principio de la clase, Juan. Claro, y tenemos que determinar qué tensión de fuente máxima vos le podés meter. Claro, ¿cuál es la Claro, correcta? claro. Igual lo vamos viendo en la semana, porque también vamos a definir cuál es el HFE ahí y también tenemos para discutir en el grupo por un rato. Ujú. Bueno, listo, buenísimo. Ya hay Bueno, una captura, así que. dale. Bueno, dejo de compartir. Para que le hacemos una captura. Ejercicio 6, igual. Ah, está en la guía, está en la guía. Está bien. Perdón. Están ahí. Bueno, dejo de compartir entonces. Dale, listo. Buenísimo. Bueno, ¿Está? ¿alguna otra pregunta quedó? No, seguramente en la semana vamos a generar algunas, pero nada que no le estemos molestando a Ángela toda esta semana. Bueno. Bueno, entonces listo por hoy. Seguimos el viernes. Listo, profe. Bueno, Ángela, hasta nos la semana vemos. que viene. Chicos. Nos vemos. Nos vemos, suerte. Buen fin de. Gracias, profe, nos vemos. Nos vemos. Chao, Chao. buen fin de, nos vemos.